Hola a todos, pues como les mencioné en la clase anterior, nos toca ver el tema de histograma. Esta semana también vamos a trabajar con la gráfica circular y la gráfica de barras, pero básicamente eso ustedes ya lo conocían de antes. Entonces, lo que vamos a explicar ahorita es el histograma y también un tipo de gráfica que se llama polígono de frecuencia, que básicamente es muy similar al histograma. Una vez que tengo todo lo que necesito para el histograma, hacer el polígono de frecuencia es muy fácil. Entonces vamos a ver estos dos. Entonces, primero, debemos haber tenido una encuesta o cierta información recopilada de bastantes cantidades. En este caso tengo aquí un ejemplo de 40 números variados, revueltos. Algunos son iguales, nomás que están eh, dispersados por ahí. Entonces, nuestro primer paso va a ser que tenemos que tener en claro estas cinco eh, cosas, vamos a decir, cinco terminologías que tengo aquí anotadas. Entonces, las voy a ir explicando y las vamos a ir obteniendo para que entonces podamos hacer nuestro histograma adecuadamente. Entonces, nuestro primer paso es que los números que tenemos como resultado de nuestra encuesta tienen que ordenarse de menor a mayor o de mayor a menor, no importa, lo usual es de menor a mayor. Entonces, ese es nuestro primer paso. Ya que lo tengo ordenado, ahora sí lo que sigue es, vamos a ver el rango de la distribución. El rango de la distribución se refiere, un rango se refiere básicamente a lo que abarca cierta información, ¿no? Desde el punto más pequeño o menor al punto más alto o mayor. Entonces, ya que tengo ordenados mis números, puedo identificar fácilmente que este 0.5 es el menor de mis valores y este 2.8 es el mayor de mis valores. Entonces, el rango de la distribución podemos decir que va de 0.5 hasta 2.8. Ese es mi rango. ¿Qué voy a hacer con ese rango? Voy a hacer una resta del mayor menos el menor. Entonces, tengo que hacer la resta de 2.8 menos 0.5 que me da como resultado 2.3. Entonces, 2.3 sería el rango de la distribución. O sea, quiere decir que desde 0.5 pasando hasta 2.8 tenemos un total de 2.3. Ahora, vamos con el número de intervalos. El número de intervalos se va a ver reflejado como al final en nuestra gráfica como el número de barras que vamos a estar utilizando. Ese número de intervalos usualmente pues lo menos que se utiliza son 5 intervalos o 5 barras y lo más que se puede utilizar serían 15 barras. Entonces vamos a tratar de mantenerlo lo más pequeño posible. Entonces, lo vamos a tratar de manejar en 5. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos 5 intervalos? Si los 5 intervalos juntos tienen que abarcar 2.3, que es lo que avanza de aquí hasta aquí, entonces yo voy a dividir 2.3 entre 5 para ver cuánto va a valer cada intervalo. 2.3 entre 5 me da 0.46. Eso quiere decir que cada clase, cada sección, vamos a decirlo así, va a tener o abarcar 0.46 entre su mínimo y su máximo. Entonces, el rango de la clase. Vamos a poner, para empezar, vamos a poner todas las clases. Ya dijimos que van a ser 5 clases.
Entonces, le voy a poner, voy a hacer una pequeña tabla, más para tenerlo claro. La clase, lo vamos a poner con nombres de 1, 2, 3 y 4. Entonces, clase, vamos a tener la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5. Porque decidí hacer 5 barras. Si quisiera hacer 6 barras, pues tendría que tener 6 clases, etcétera. Luego, tenemos el rango de clase. Rango de clase. Ok, en el rango de clase yo voy a poner cuál va a ser el mínimo que va a utilizar una clase y el máximo que va a tener esa clase. Entonces, el mínimo sería, la primera clase obviamente va a ser la de menor cantidad, que sería 0.5. Y hasta dónde va a llegar, pues tendría que sumarle 0.46 como el máximo. 0.5 más 0.46 quiere decir que vamos a llegar a 0.96 como máximo de mi clase. Luego, el siguiente sería de 0.96, que es donde se terminó la clase anterior, a vuelvo a sumar 0.46. Así lo voy a hacer cada vez para encontrar el límite de cada clase. Entonces le sumo 0.46 y da 1.42. El siguiente iría de 1.42 a, vuelvo a sumar 0.46, sería 1.88. El siguiente va de 1.88 a, vuelvo a sumar 0.46, da 2.34. Y el último sería de 2.34 a, le sumo otra vez 0.46 a 2.8. Ok. Eh, en caso de que tuviéramos algún valor que coincidiera, por ejemplo, que aquí en esta tabla tuviera un 0.96 y no supiera si clasificarlo en el 1 o en el 2, porque si ven, ese número está en ambas clases, lo que hay que hacer es agregarle un decimal más para hacer la diferencia. Y va a ser un 5. Así podríamos separar el 0.96. Recordemos que, vamos a suponer, lo voy a escribir aquí para simular que aquí estuviera el 0.96. 0.96 antes de agregar este 5 no sabía si iba en esta clase o en esta clase. Entonces lo que aplica es agregar estos 5 para que entonces fuera claro. Y entonces a este 0.96 le puedo agregar un 0 y entonces podría darme cuenta que está dentro de la clase 1, no está dentro de la clase 2. Entonces, para eso sería agregar ese decimal extra cuando se necesite, pero pues no siempre es necesario, ¿no? Entonces, ahorita se lo voy a quitar porque no resulta necesario, pero es importante que lo sepan. Ok, entonces, reviso mis números para ver cuántos corresponden a cada clase. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, en esta tabla que estamos haciendo aquí, el siguiente punto es poner la marca de clase. La marca de clase es básicamente el punto medio entre mis límites de 0.5 y 0.96. O estos son mis límites de la clase 2, el punto medio. ¿Cómo hacemos el punto medio?
pues simplemente vamos a hacer un promedio. Entonces, recuerden, aquí puse el concepto rango de clase, pero aquí lo expliqué en esta tabla. Ahorita estamos en marca de clase. Entonces, la marca de clase solo es un promedio entre mis dos números que son los límites de mi clase. Y al final de la tabla va a ir algo que se llama la frecuencia absoluta, que se refiere a cuántos de los números de mi encuesta están en cada una de estas clases. Entonces, no le voy a agregar los decimales extras si no son necesarios, pero para saber si son necesarios o no, pues tengo que hacer mi clasificación de números, ¿no? Entonces, vamos a empezar de 0.5 a 0.96. Vamos a contar y esto hasta aquí son mis resultados que van en este rango. Son 4. Esto está mal escrito. Frecuencia. Ahora sí. Son 4. La siguiente clase es de 0.96 a 1.42. Entonces, en ese rango tengo todos estos. 1.42 es el máximo. Entonces tengo hasta aquí. Todos estos son de la clase 2. De hecho, los voy a dejar con color. En amarillo estoy dejando la clase 1. En rojo la clase 2. Tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 elementos en la clase 2. Ok, vamos con la siguiente clase. La clase 3 está delimitada por 1.42 a 1.88. Entonces están estos hasta el 88. El 1.99 ya se pasó, ya no está dentro de eso, ¿no? Entonces tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos en esta clase. Después vamos a ponerlo en color café, la clase 4, que es de 1.88 a 2.34. Entonces, todos estos están dentro de esta clase. 2.3 está antes de 2.34 hasta aquí. En total son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Y por último, voy a poner en color, ¿qué color me falta? Azul. De 2.34 a 2.8. Ok, tengo 3 elementos. Antes de continuar, debes de asegurarte de que clasificaste correctamente, contaste bien tus elementos. Habíamos dicho que aquí había 40 números, ¿no? 40 personas encuestadas, entonces habría que sumar esto nomás para estar seguros de que sí son 40. 4 más 14 más 8 más 11 más 3 da 40, entonces estamos bien. No fue necesario agregar decimales para hacer la diferencia entre una clase y otra, así que podemos continuar con la marca de clase. Entonces, la marca de clase es el punto medio entre los límites de mi clase. Pues tendría que hacer una resta, bueno, más bien una suma, un promedio, 0.5 más 0.96, 0.5 más 0.96 y dividir entre 2. En este caso me da 0.73. Esa es la marca de la clase, el punto medio de esa clase. El siguiente sería hacer la suma de 0.96 más 1.42 y dividir entre 2. 1.96 más 1.42 lo divido entre 2, da 1.69.
El siguiente sería la suma de 1.42 más 1.88 y divido entre 2. A ver, algo me equivoqué. Sí, me equivoqué en la marca anterior. 0.96 más 1.42 entre 2 da 1.19. Este estaba incorrecto. Ok, el siguiente ahora sí sería 1.42 más 1.88 entre 2, 1.65. El siguiente sería la suma de 1.88 más 2.34 dividido entre 2 es 2.11. Y el último pues sería 2.34 más 2.8 entre 2, 2.57. Para el histograma la marca de clase no me va a servir, pero me va a servir para el polígono de frecuencias. Básicamente una de las diferencias principales entre histograma y polígono de frecuencias es que abajo de mis barras en el histograma van a ir los rangos de clase y en el polígono de frecuencias, abajo de cada punto, porque no lleva barras, lleva puntos, va la marca de clase. Ok. Entonces, ahora sí tengo mi tabla completa. De hecho, lo voy a agregar mejor como texto. 4, 14, 8, 11 y 3. Ok. Ahora que ya sé cuánto aparece cada clase, cuántos encuestados están dentro de cada categoría, ya puedo hacer mi gráfica. Entonces, para hacer mi gráfica, pues es muy similar a la gráfica de barras. Tengo mi eje Y, el eje X, y recordemos que pues necesito fijarme cuál es el número más grande que tengo aquí, porque debo de poder ponerlo dentro de estas líneas, ¿no? Tengo en total 4, 5, 6, 7. Ok, podría ser que lo hiciera mi escala de 2 en 2 para que quepa hasta el 14, que es el número más grande que tengo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sale el 16, pero no lo voy a ocupar. Y vamos a hacer nuestras barras. Acuérdense que tiene que ser del mismo grosor, no puedo hacer unas barras más extensas que otras. La primera clase es de una frecuencia de 4, entonces lleva esta barra, ¿no? Hasta máximo 4. La segunda clase es de 14, entonces llega hasta el número 14, igual, del mismo ancho. La siguiente barra es hasta el 8. La siguiente es hasta el 11, que sería la mitad de 10 y 12. Y la última sería hasta 3, que sería la mitad de 2 y 4. ¿No? Queda un poquito bajo, 2 y 4. Obviamente esto pues no es necesario, ¿no? Entonces ya tengo mi gráfica, debe ir abajo de cada barra el rango de clase. En este caso debe ir 0.5 a 0.96, luego de 0.96 a 1.42 y así, ¿no? 1.42 a 1.88. Ya no me queda mucho espacio, pero bueno, 1.88 a
2.34 y el último de 2.34 a 2.8. Entonces, ya lo único que falta es ponerle color. Las barras deben de llevar color o, bueno, es una sugerencia, no es forzoso. Pueden estar todas del mismo color. El chiste es que se vea la diferencia entre una barra y otra. Yo sugiero ponerle color, pero pues no es a fuerza, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no se lo voy a poner, que no es fácil ponerle color con esta aplicación. Después, con respecto al histograma, esto ya está hecho nuestro histograma. Entonces, aquí vamos a poner que este es el histograma. Ok, luego lo siguiente sería explicarles el polígono de frecuencias. Es muy sencillo, básicamente vamos a utilizar la misma información. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Que no van a ser barras, van a ser líneas. Entonces, voy a quitar las barras. Lo único que sí voy a dejar marcado son los puntos medios. En esta barra su punto medio es este, en esta barra su punto medio es este, y en esta aquí, aquí y aquí. Entonces tendríamos que borrar las barras porque esta gráfica llamada polígono de frecuencias, es más, le voy a cambiar el nombre de una vez. Polígono de frecuencia. Esta no se lleva con barras, se lleva con líneas, pero básicamente la misma información nos sirve para hacer la gráfica. Bueno, aquí voy a tener que borrar esto. ¿Y cuál es la única diferencia? Que lleva líneas. Entonces, voy a poner en verde. Además, en vez de poner los rangos, lleva las marcas de clase. 0.73, 1.19, 1.65, 2.11 y 2.57. Entonces, el polígono de frecuencia es casi lo mismo que el histograma, excepto porque una lleva barras, la otra lleva líneas, una lleva los rangos de clase en la parte de abajo, la otra lleva las marcas de clase. Y eso es todo sobre este tema. Entonces, con esto ya podremos trabajar en la semana.